Hay dos barcos famosos. Un barco es el Titanic y el otro es el Arca de Noé, precisamente. Cuando gente abordó el Titanic, había tres clases: la alta, la media y la baja. Cuando el Titanic en ese 1912, 15 de abril, en las aguas frías del Atlántico, chocó contra este témpano de hielo, solamente hubo dos clases: las personas que fueron salvas y las personas que fueron perdidas o que estaban perdidas. Y puedo decirle algo, es lo mismo que sucede el día de hoy, en esta misma hora, en este planeta, en este país y en todo el planeta. Nada más hay dos tipos de personas: unas personas que son salvas, personas que han abierto su corazón a Cristo y recibido esa salvación que solamente Él puede dar, y las personas que han rechazado. Hay un pensamiento que dice, bueno, hay personas que dicen, yo me alineo, bueno, no digo que no quiero a Cristo, pero tampoco le digo que sí, mejor me hago a un lado, ¿verdad? Y piensa de esa persona que puede poner esa posición. Solamente hay dos tipos de personas en esta tierra: las que son salvas y las que están perdidas. Es precisamente eso. El arca o el Titanic es una expresión de la grandeza del hombre, lo que el hombre puede hacer. El arca representa precisamente la gracia de Dios, lo que Dios puede hacer. Y esa gracia que es la que nos levanta, esa gracia es la que nos restaura, esa gracia es la que nos da una oportunidad más de poder conectarnos con nuestro Creador, de poder recibirle en nuestra vida. Una gracia que precisamente la palabra es: Dios nos da lo que no merecemos. Eso es lo que es gracia. Comparado, para ponerlo más en esta perspectiva, comparado con misericordia, misericordia es Dios no nos da lo que merecemos, pero gracia es Dios nos da lo que no merecemos. Y es eso lo que representa el arca, la gracia de Dios. El arca no enfatiza necesariamente la inundación global que hubo, pero sin embargo el arca de Noé, el arca que Dios le mandó a Noé construir, representa precisamente no esa inundación, pero representa o enfatiza que un hombre pudo ser preservado, él y toda su familia, porque creyeron a Dios, porque le obedecieron, porque hicieron algo más en su vida que el resto de la sociedad estaba haciendo. Es lo que precisamente representa. La sociedad en aquel entonces estaba en una vida desenfrenada, no muy diferente a la sociedad en la que hoy vivimos. Si usted ve las noticias y empezamos a analizar nuestro mundo alrededor, gente el día de hoy, como la Escritura está hablando, hay aquellos que le llaman al mal, le llaman bien, y al bien le llaman mal. Era una corrupción en la cual la humanidad en tiempos de Noé había caído en una corrupción plena. Tanta era la prevaricación, la maldad, la corrupción que el hombre tenía, que motivó a Dios realmente a hacer un cambio en la manera de gobernar, en la manera de expresar. De hecho, Génesis habla precisamente de esto, capítulo 6. Versos 5 en adelante, del 5 al 8, habla precisamente que Dios tuvo que hacer algo. El Señor dice que vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Dice que cada pensamiento, cada designio del corazón del hombre, note usted, era de continuo el mal. Dice que a Dios le pesó en su corazón, no muy diferente a lo que a un padre, usted y yo que somos padres, nos duele en nuestro corazón cuando vemos una actitud medio chipil, una actitud medio egoísta en nuestros hijos, ¿verdad? Especialmente cuando vamos a McDonald's y queremos agarrar una papita, ¿verdad? Porque a ellos se las dieron primero en el Happy Meal, y agarramos una y papá, mamá, y nos molestamos, ¿verdad? Esas papitas realmente son mías porque yo pagué por ese dinero, ¿verdad? Queremos decirle, compraría $100 de papitas y te enterraría en papitas, ¿verdad? Pero nos da tristeza, ¿verdad? Cuando queremos hacer algo, nos da tristeza la actitud. ¿Sabía que Dios le dio tristeza en su corazón? Viendo la corrupción, de continuo los pensamientos, los designios del hombre eran de continuo al mal. Y le pesó en su corazón. Y Dios dice, voy a hacer algo, voy a raer de la tierra a todo ser vivo.
Dice Génesis que no necesariamente que Dios tuvo que hacer algo en contra para poder remediar una maldad que era de continua en el corazón del hombre. Y le digo, no estamos muy lejos en esta sociedad en que vivimos, tristemente, de estar lejos de ahí. Hubo otra ocasión también cuando Lot, Sodoma y Gomorra estaban ciudades tan perversas que Dios tuvo que traer un juicio sobre la tierra. ¿Se da cuenta? Dios trae un juicio sobre la tierra en tiempos de Noé. De hecho, en Génesis dice en el verso 8, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Pero este hombre, por la manera piadosa en que vivió, note usted, no es que tenía ausencia de pecado Noé, pero una cosa sí, pudo escuchar a lo mejor las historias que él sabía desde Adán. Note usted, Matusalén era su abuelo y Matusalén había sido un contemporáneo de Adán. Seguramente había escuchado la historia de la caída del hombre vez tras vez. Pero surgió algo. No era ausencia de pecado, no era una vida perfección de ausencia de pecado la que Noé vivió, pero una cosa sí, vemos que la escritura recalca que halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Qué puedo decir? ¿Qué podemos decir de ello? Podemos decir que Noé, por algo que nada más podía clamar a Dios en medio de esta sociedad en que vivía, pudo poner sus ojos en el Señor y su vida piadosa relumbraba como una estrella en medio de la oscuridad. Era una comparación muy latente, muy vista de la vida piadosa que llevaba en comparación con la vida corrompida que vivieron aquellas personas. Brillaba como una estrella, como una luz en medio de oscuridad. Y Dios vio eso. Sabía, Dios, su Espíritu Santo anda viendo cada vida, cada corazón, y viendo en quién puede Él tener esa comunión, no importando la perfección de ausencia de pecado. Le decía, todos, el hombre desde Adán hasta el día de hoy, todos somos pecadores. La diferencia es para usted y para mí que hemos recibido a Cristo, somos pecadores, pero salvos por gracia. Pero Dios está viendo cada corazón, cada vida en el cual, un corazón que puede creerle a Él. Y notamos algo aquí, que hubo un hombre llamado Noé que halló gracia delante de los ojos de Dios. Y Dios habló a su corazón, le habló a él y él pudo recibir esa palabra que Dios le daba. Y Dios tuvo que traer un juicio global, un juicio en el cual iba a destruir toda carne, todo ser vivo. De hecho, Jesús en Mateo capítulo 24 y en Lucas capítulo 17, Jesús hace referencia a este evento, a este juicio global, y lo hace nada más para refrescar la memoria a sus oyentes y hasta el día de hoy a nosotros, que Dios todavía va a traer un juicio sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque aún con Noé, cuando fue muerta toda carne, toda persona que estuvo corrompida, y nada más, de hecho, dice Pedro que solamente se salvaron, si bien 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas y todos los animales. Pero si bien Dios va a traer un juicio igual, y Jesús lo menciona en Mateo 24. ¿Por qué? Porque aunque eso terminó, note usted, el espíritu del mal no murió. Y Jesús está hablándole a su audiencia, y viene a usted y a mí poder leer y poder entender que Dios todavía traerá un juicio a esta tierra. Y esa expresión, damas y caballeros, golpea enfrente de la cara de lo que se escucha, de lo que es el pensamiento de universalismo. El pensamiento de universalismo dice, ¿cómo es posible que un Dios tan bondadoso, tan bueno, tan amoroso pueda destruir a lo que Él mismo ha creado? Sin embargo, lo vimos a través de la historia real, bíblica, de la historia épica de Noé, que Dios lo hizo. Y el universalismo dice, ¿cómo es posible que Dios tan bueno Él es amor? Y damas y caballeros, quiero refrescarle, si escucha personas con ese pensamiento, refrescar la memoria, que si bien Dios es amor, si bien Dios nos ama, nada más ese amor va a triunfar para aquellos que han recibido ese amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y es precisamente lo que esta historia del arca en Noé nos habla de. Desde ese tiempo Noé, gracia de Dios había sido comunicada, y por eso es de que Dios va a traer un juicio. Porque desde tiempos antiguos Dios ha expresado su gracia a la humanidad. Pero note usted, según Juan 3:19 por ahí, cuando habla Jesús y dice, esta es la condenación del mundo, que Dios les dio la luz a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Note usted, no hay excusa, dice Romanos, no hay excusa. Dios ha comunicado de muchas maneras, de muchas formas. Dios quiere tener comunión con el hombre. Dios está poniendo en charola de plata su gracia y su salvación para todo corazón que es receptivo, que puede ser suficientemente humilde y decir, Señor, perdona mis pecados, te necesito. Y Dios tiene esa salvación disponible a cada persona. No porque Él tiene una obligación, pero precisamente porque su amor y su misericordia es tan grande que lo expresa a toda la humanidad. Y Dios tiene esa gracia. Y no hay, dice Romanos, así es de que Dios nos ha hablado de muchas maneras, así es de que no hay excusa. Quiero animarle esta tarde y desafiarle a pensar conmigo el hecho de que Dios nos está llamando, así como Noé, a tener una preparación épica en nuestras vidas. Cuando veo personas, familias, papá, mamá, que traer a sus jóvenes, a sus niños, ¿verdad? Que a lo mejor pueden estar, vamos a quedarnos el domingo dormidos, que no hay nada de malo, pueden descansar. Pero una cosa que quiero reconocer es aplaudir el hecho de que hay familias, hay papás, hay mamás, corazones en los cuales pueden seguir edificando esta vida espiritual y poder inculcarle, pasarle fe a sus hijos, como Noé lo hizo a su misma familia cuando oyó la palabra de Dios. Dijo, construye este arca, porque voy a traer una catástrofe, voy a hacer que llueva sobre esta tierra, una tierra que era seca, una tierra árida, una tierra que era inconcebible que pudiera haber suficiente agua para que hiciera que este gran bote flotara, esta gran caja de madera flotara. No iba a haber suficiente agua. De hecho, no conocían lo que era lluvia en aquellos entonces. Si usted nota el registro en Génesis, dice que la tierra era regada por un vapor que subía nada más de la misma tierra y regaba la tierra. No conocían lo que era una tormenta. Era algo inconcebible. ¿Cómo es posible? ¿Sabía usted que está nuestra vida así? Como seguidores de Cristo venimos a la iglesia, queremos conocer más de Dios, queremos que Dios nos ayude a edificar nuestras vidas, que estamos edificando algo en Dios. Y gente allá afuera, como en tiempos de Noé, no dudo que gente dice que se tardó 120 años para que esto sucediera, pero él estaba construyendo un arca. Y seguramente escuchó las burlas de las personas. Seguramente escuchó la crítica de las personas. Como a veces, no sé si le ha sucedido en nuestras vidas, tenemos burlas, tenemos críticas. Decían a un mentor mío, predicador, que aprendí con él a predicar en las calles. Y dice que un día estaba en la esquina y le gritaron unos chistosos, ¡hey! ¡Aleluya! Y él, lejos de molestarse, se alegró y dijo, les gritó de regreso y les dice, oh, gracias, se me nota. Estaba preocupado por dejar saber, ¿verdad? No era de aquellos de los cristianos que le dicen de la secreta, ¿verdad? Doy gracias a Dios. Y dice aquel testimonio de la señora que llegó y le dijo, hermano, le doy gracias a Dios porque fui al trabajo y nadie supo que yo era cristiana, ¿verdad? Era de la secreta, ¿verdad? No, tenemos que expresar que somos cristianos, que sea algo que se nos vea, porque estamos edificando. Dios nos llama a tener una preparación épica para aquel día que Él vendrá y nos llevará con Él. El día en el cual culminará todo eso, en el día que Dios va a traer un juicio sobre la tierra. Note usted, si tiene una Biblia, quiero animarle que le abra en Hebreos capítulo 11, verso 7. Hebreos capítulo 11, verso 7, dice la Escritura: por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Noé
preparó. Y es lo que quiero compartirle. Una preparación épica. Por su fe, dice que él preparó el arca. Y por esa fe llegó a ser... por esa fe condenó al mundo. Cuando me pongo a pensar, ¿por qué es de que esa fe de Noé condenó al mundo? Note usted, fe es precisamente confiar en Dios, creerle a su palabra. Okay. Y Noé creyó a esa palabra que Dios le había dado y empezó a accionar. Dice que eso hizo que él condenara al mundo. Lo único que puedo expresarle en mi corazón es que hay una expresión que vemos mucho en partidos de soccer nosotros, ¿verdad? Si la selección de Colombia, la selección de Honduras, la selección de México, siempre oímos esa expresión famosa, ¿verdad? Para cualquier evento social en el cual gente quiere lograr algo, siempre llegamos y decimos, sí se puede. ¿Sabe qué es lo que Noé hizo cuando él creyó a Dios? Por esa fe y por ese temor reverente a Dios, y cuando accionó a hacer lo que Dios le decía, en otras palabras, condenó al mundo, en otras palabras, expresó a toda la humanidad, sí se puede. Es que ¿sabes qué? Es que no, es muy difícil poder seguir a Cristo. A veces el diablo anda encima de mí y a veces yo ando debajo del diablo. No, es muy difícil. Pero ¿sabe qué? Noé, por la vida que vivió, por lo que accionó en llevar a cabo lo que Dios le dijo y creyó a lo que Dios le había dicho que iba a suceder, condenó al mundo. En otras palabras, expresó, dijo, sí es posible. Y no solamente es posible, un día será recompensado cuando nosotros caminamos en esta preparación épica en nuestras vidas. Quiero nada más tocar rápidamente 3 pensamientos en los cuales podemos nosotros, puede ayudarnos a pensar en nuestra preparación épica, en esa preparación grandiosa de nuestras vidas, en nuestras familias, a poder escuchar a Dios, seguirle a Él. Número 1, lo que veo en la vida de Noé es precisamente que Noé tuvo, número 1, una fe, su fe. Vemos su fe, dice que por su fe, una fe que no nada más era improductiva, pero una fe que producía, una fe que trabajaba, una fe que accionaba. ¿Sabía usted que fe siempre es una real fe cuando nosotros damos evidencias de esa fe? Cuando damos la evidencia de lo que yo creo. De hecho, Santiago nos dice, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Note usted, Noé creyó la palabra que Dios le había dado. Le decía, fue contemporáneo su abuelo de Adán. Seguramente había escuchado la palabra de la caída del hombre, cómo Dios le había dado una palabra a Adán y a Eva, y la serpiente vino y les jugó chueco, y ellos se alejaron de la palabra que Dios le había dado. Pero Noé escuchó la palabra y él pudo ponerse junto a la palabra y pudo dar evidencias de lo que le creyó a Dios. Y esa evidencia fue precisamente que él empezó a hacer algo, a funcionar, a trabajar. Si lo puedo ver en usted y en mí, por eso le digo, siempre aplaudo cuando una persona lucha de poder edificar espiritualidad, fe en su familia. Dice un proverbio, si el justo con dificultad se salva, ¿qué le espera al impío? Y es una lucha, es un caminar. Claro, requiere nuestro envolvimiento, requiere precisamente acción. Y es lo que veo en la vida de Noé. Una fe que obra, una fe que trabaja, una fe que acciona. Es lo que veo en este hombre. También hay una fe en su palabra. Fe en lo que Dios ha dicho. Me llama la atención porque es de que la Biblia habla y lo pone en el lugar de la fama en Hebreos 11, en este versículo 11, por la fe Noé, porque su fe nos enseña, su fe nos desafía a poder ver que sí es posible, poder creer a la palabra que Dios me ha dado y poder caminar confiando en Él y creyendo a esa palabra que Dios me ha dado. Es lo que veo en esta vida de este hombre. Y note usted, también lo que veo es una fe en esperar.
ah, 120 años. Imagínense, por 120 años este hombre y sus hijos, mientras otros se burlaban, estaba construyendo. Era madera de gopher. Iba y cortaban sin la herramienta a lo mejor que tenían en aquel entonces. Era para la vista natural, era ilógico lo que estaban haciendo. Construir un barco, un bote, que si puedo darle una estimación, no porque hice los cálculos, alguien los hizo por mí y yo nada más los leí y los apunté, ¿ok? Pero es 1,5 estadio de fútbol. 1,5 estadio de fútbol de largo era lo que ellos construyeron, Noé y sus hijos. ¡Wow! 120 años. ¿Por qué es que le llamamos una fe que espera? ¿Sabía usted? Muchas de las veces en nuestras vidas que estamos edificando, en lo que Dios nos ha, promesas que Dios nos ha dado, a lo mejor no se van a cumplir inmediatamente, pero se van a cumplir. Dios las va a llevar. Dice, Dios no es hombre para mentir, y Dios lo va a llevar a cabo. A él le tomó 120 años para poder ver que las aguas llegaran. ¡Wow! Y sufrió a lo mejor la burla, le decía, de personas alrededor, pero sin embargo se mantuvo en esa fe. Según Hebreos 11:7, y este es mi segundo punto, es que podemos ver su temor. El temor que él tuvo. Le decía en una ocasión, no es un temor de que nos paraliza, ¿verdad? Como lo que el diablo quiere hacer, ¿verdad? Cuando empezamos a buscar más de Dios, cuando empezamos a poner un proyecto y una meta que es algo de admirar, y a veces encontramos obstáculos y a veces gente tristemente se desanima, ¿verdad? No, es que estaba mejor sin que yo me acercara a Dios, ¿verdad? Realmente, si somos honestos, le hago pregunta, podemos hacerle esta pregunta a personas: ¿cómo te va en tu vida sin Dios? Y si son honestos, van a poder decir, no encuentro sentido a la vida, ¿verdad? ¿Está funcionando eso para ti? Pues no, ¿verdad? Pero a veces cuando buscamos un proyecto, una meta, buscamos traer nuestra familia a seguir edificando esta arca espiritual en nuestras vidas, y a veces hay obstáculos, ¿verdad? A veces nos desanimamos y el diablo usa eso como un miedo que nos paraliza. No, lo que Noé tuvo es un temor de Dios, un temor reverente, un temor que le llevó a poder accionar, de poder poner en práctica lo que Dios le había dicho. Es un temor precisamente reverente. Note usted, hay algo que le llaman autopreservación, ¿verdad? De nuestro ser. ¿Sabía usted que autopreservación es un regalo de Dios? Dios nos da ese temor, pone ese temor de Él en nosotros para preservar nuestras vidas. De hecho, autopreservación es dado por Dios. Es un indicador que nos ayuda a poder alejarnos de peligro. Y Dios lo dio a Noé. Él tenía ese temor. Es lo que usan los anuncios, los comerciales, ¿verdad? Cuando habla de asuntos de salud. Y es que si no te cuidas, si no haces eso, si no compras la vitamina que te estoy dando, vas a sufrir en tu salud. Y ahí estamos, vamos a la tienda y sí, dame esa medicina, porque hay un sano autopreservación en nuestras vidas puesta por Dios. De hecho Jesús habló de ello. Le dijo a su audiencia, les dijo: no teman al que puede matar el cuerpo. Y usó autopreservación. Les dijo: tengan temor de aquel que no solamente puede destruir su cuerpo, pero también su alma en el infierno. ¡Wow! Hay uno solamente al que debemos de temer, y es Dios. Y es lo que Noé encontró, su temor, que le llevó a poder expresar de esa manera, construyendo precisamente su arca. Aquí está el tercer punto que yo encuentro en este hombre Noé, fantástico, y es su previsión, es decir, vio de antemano, porque confió en la palabra que Dios le había dicho, que iba a traer un juicio sobre la tierra, y le creyó a Dios que construyera el arca para poder salvarse él y toda su familia. Él no estaba conforme en ahogarse, y seguramente no estaba conforme que ninguno de su familia se ahogara, e hizo todo lo posible para que no solamente, para que otros también no se ahogaran en esa gran inundación llamado bíblicamente diluvio que Dios traía sobre la tierra.
Y hizo todo lo posible. Vio de antemano lo que confió en Dios. ¿Sabía usted? A veces hablamos precisamente del juicio que Dios va a traer sobre esta tierra. Hablamos de la segunda venida de Cristo. Y a veces gente se rasca la cabeza y a veces parece ser, no lo vemos ahorita. Parece ser inconcebible que algo pueda suceder así. ¿Cómo es que va a suceder? Déjeme decirle algo cuando ayudarle a poder estimar esto. La historia de Navidad, a través de estos profetas que hubo y el gran silencio de 400 años, sin embargo Dios hizo que sucediera en tiempo lo que es todo lo que envuelve la Navidad, el nacimiento de Jesús. En otras palabras, cuando Jesús habló a través de sus profetas acerca de Navidad, todo se cumplió al pie de la letra. Ningún punto de la escritura referente al nacimiento del Mesías escapó. Todo lo cumplió. Eso me hace ver que lo que Dios ha hablado, en lo que Dios ha hablado acerca del futuro, seguramente va a venir. Si Él cumplió algo, va a cumplir todo lo demás. Es precisamente lo que Dios hace, ¿verdad? Y lo que debemos tener nuestra confianza en Dios. Y Noé pudo saber, pudo ver de antemano lo que Dios había hecho anteriormente y cómo él podía confiar en lo que Dios iba a venir a hacer también, de traer este juicio sobre la tierra. Y él tuvo previsión y lo vio y pudo alcanzar y pudo hacer lo que necesitó hacer en creerle a Dios y en edificar esta arca, en edificar este bote para que él pudiera salvarse. Noé, note usted, en su vida rechazó la corrupción del mundo en que vivía, como un hombre de Dios en medio de un mundo sin Dios, porque pudo ver de antemano y pudo confiar en la palabra que Dios le había dado. Un hombre que rechazó corrupción y le decía hace un momento, es posible y será recompensado. De hecho, cuando vemos la historia vemos el registro de la historia del diluvio, vemos cómo todo el tiempo que Noé invirtió en construir el arca, todo el esfuerzo que él invirtió, debe decir algo, todo el dinero que él invirtió, al final, cuando todo fue concluido y quedó flotando esta arca sobre las aguas, lo único que quedó es precisamente esta arca. Y Dios le dio una herencia en la cual él pudiera salir. Y de hecho el mandato que Dios le dio fue lo mismo que le había dado a Adán y a Eva: tengan hijos, procreen, multiplíquense, dominen sobre todos los animales. Y Noé, todo lo que él invirtió en esta arca, al final fue precisamente lo que quedó como herencia para él. Cuando veo esto, ¿qué es la aplicación para nuestras vidas? ¿Cómo aplica todo esto para mí? ¿Sabía usted que el arca representa precisamente a Cristo y representa su salvación? Es el arca para nosotros. Así como había una sola puerta, realmente si vemos el registro según Génesis, había una sola puerta y esta puerta era arriba en el techo, en la cima del arca. En otras palabras, gente podía caer en el arca, pero no podían caer fuera del arca, ¿verdad? Era precisamente lo que representa. Esta arca para nosotros es Cristo Jesús y su salvación, y Él nos la da por su gracia y su amor. Note usted lo que veo en esta historia. Quiero terminar esta tarde. Ellos no fueron salvos por andar cerca del arca, ¿verdad? No fueron salvos por andar tomándose un refresco, platicando fuera del arca. Fueron salvos cuando ellos entraron al arca. Y damas y caballeros, le quiero animar, porque necesitamos entender que no puedo una persona caer dentro del arca, pero no podemos salir del arca. Una vez que venimos a conocer a Cristo, le entregamos nuestro corazón, Él viene y su Espíritu Santo nos sella para ese día de redención. Y si puedo decirlo una vez más, es precisamente no somos salvos por nada más andar alrededor del arca, pero somos salvos cuando damos el paso de entrar. De hecho,
capítulo 7, verso 1 de Génesis, cuando llegó el tiempo que Dios iba a traer las aguas del diluvio, dice que le dijo a Noé: entra en el arca, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Y note usted, dijo entra, significando que él ya estaba adentro. Dijo, entra. No le si hubiera sido diferente, le hubiera dicho ve, pero no, él ya estaba adentro. Dijo entra. Y esa es la invitación, amigo, amiga, que el Señor siempre, cada día nos da. La invitación que nos hace es entra. En una ocasión me llama la atención cuando Jesús dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo les haré descansar. Dice, todo lo que el Padre me da viene a mí, Jesús dijo, y lo que a mí viene no le echo fuera. Esa es la preciosa gracia que solo Dios puede dar. No importa qué pecado haya una persona cometido, no hay nada que Dios no pueda perdonar, no hay enfermedad que Dios no pueda sanar, no hay problema tan difícil que el Señor no pueda resolver. Necesitamos caminar usando fe, poniendo en práctica un temor reverente y viendo con previsión, preparándonos épicamente en nuestras vidas, para nuestras familias. Noé fue salvo, él y toda su casa, y es lo que precisamente enfatiza la historia épica del arca de Noé. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra que es viva, eficaz, Señor. Gracias por el privilegio, el honor, Señor, por tu bendita misericordia que nos das esta tarde de hablar, Señor, tu palabra, pero también de recibir, Señor. Señor, recibimos tu palabra en nuestro corazón. Y, Señor, si hay alguien aquí en esta tarde, Señor, que a lo mejor han dado solamente pues habitando, caminando alrededor, Señor, del arca, y no ha dado ese paso de decir: yo quiero entrar, yo quiero preservar mi vida, y no solamente mi vida, pero mi familia entera. Señor, me acuerdo tu palabra que le dijo a aquel soldado, tu apóstol, cuando le dijo: cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Señor, yo quiero en esta tarde pedirte que bendigas cada persona que ahorita a lo mejor está aún fuera del arca, y le des la fuerza, Señor, de poder decir esta tarde: Señor Jesús, yo quiero entrar en esa arca, en ti, Señor Jesús. De hecho, Señor, quiero pedirte que entres en mi corazón, que perdones todos mis pecados, limpia mi ser, Señor. Te invito que vengas y seas, Señor, Salvador de mi vida. Yo creo que moriste en la cruz, yo creo que resucitaste al tercer día. Señor, te entrego mi vida. Ayúdame a caminar contigo. Señor, pido que esta sea su oración. Y Padre, para los que te conocemos, Señor, a lo mejor parece 120 años, Señor, mucho. Y a veces vemos cada día, a veces puede venir desánimo, puede venir apatía, Señor. Yo oro que nos des la visión, la previsión, Señor, de ver que tú eres fiel a todo lo que has dicho, Señor, y que podemos caminar contigo, confiando en ti y en tu palabra. Señor, danos fuerza, ayúdanos a sacar fuerza, como dice tu palabra, de debilidad, Señor, como aquellos hombres de fe. Señor, gracias por el honor de conocerte, de estar dentro del arca, pero Señor, pon en nuestro corazón la visión de poder compartir a alguien más, Señor. Y gracias porque podemos ser instrumentos en ti para conectar a otros contigo, Señor. Te amamos, Señor, y te bendecimos, Señor. Oro que bendigas cada familia, cada corazón, en necesidades de salud, de necesidades económicas, Señor, de falta, de necesidad de trabajo, Señor. Yo oro que extiendas tu mano en estas familias, Señor, y bendigas y traigas, Señor, lo que necesitamos, Señor. Gracias, Padre, porque eres poderoso para hacer mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.